El universo de Invincible nos ha dado algunas de las peleas más brutales de la animación, pero nada nos preparó para la llegada de Conquest. Este Viltrumita no es solo otro guerrero enviado a someter la Tierra, es la encarnación del horror con una máquina de destrucción con la experiencia de siglos y la despiadada sonrisa de alguien que disfruta cada golpe. Mark Grayson ha peleado contra seres que podrían partir un planeta en dos, pero esta vez su enemigo no solo es más fuerte, también quiere verlo sufrir. Como se enfrenta a un héroe que aún duda de su propio poder, a un monstruo que ha convertido la masacre en un arte. Y cuando todo parece perdido, cuando la sangre y los huesos rotos indican que la pelea ha terminado, aparece ella. Atom Eve no es un simple refuerzo, sino una anomalía, una fuerza de la naturaleza cuyo verdadero potencial aún no se ha explorado. Sus poderes están a punto de evolucionar de una forma que ni siquiera ella comprende, y lo que sucede en ese momento podría cambiar el destino de la humanidad. Pero ¿será suficiente para detener a Conquest? Y más inquietante aún, ¿qué pasará si el poder de Eve no tiene límites, pero sobre todo control? Yo soy Gigi y te invito a adentrarte en la pelea sangrienta del final de la tercera temporada de Invincible. Desde su llegada a la Tierra, los Viltrumitas han sido una amenaza latente, pero pocos han encarnado el horror de su especie como Conquest. Este veterano de batalla, con la voz de Jeffrey Dean Morgan, no vino a negociar sino a dar una lección sangrienta. Mark Grayson, nuestro Invincible, ha enfrentado amenazas antes, pero podrá salir con vida de este encuentro o se convertirá en otro capítulo de tragedia. La pelea promete ser brutal y los paralelismos con la confrontación icónica en la televisión no son pura coincidencia. Desde el primer golpe, la pelea es un despliegue de violencia desatada. Conquest no es solo una fuerza imparable, también disfruta del sufrimiento de su oponente, recordando a otro villano que Jeffrey Dean Morgan interpretó en el pasado, Negan. Pero Mark no es el mismo héroe inexperto que una vez recibió una paliza de su padre. A pesar de la devastación que se desata sobre la ciudad, Mark demuestra que ha aprendido de sus errores. Sin embargo, su victoria no sería posible sin la ayuda de sus aliados. Oliver, su hermano, intenta intervenir solo para ser reducido con facilidad. Aún así, su valentía impulsa a Mark a seguir adelante. La batalla es feroz, llena de golpes que harían estremecer a cualquier espectador, pero lo que realmente la hace inolvidable es su carga emocional. La brutalidad de esta confrontación recuerda inevitablemente a la infame escena de The Walking Dead, donde Negan aplasta a Glenn sin piedad, no solo por la sangre y el impacto visual, sino por la forma en que ambos villanos disfrutan el sufrimiento de sus víctimas. En ambos casos, los héroes se ven obligados a enfrentar el horror en su máxima expresión, justo después de sufrir grandes pérdidas. Mark, tras la Invincible War y la muerte de Rex Explode, está al borde de la desesperación, igual que Glenn lo estuvo antes de su brutal final. La diferencia crucial es que Mark, aunque golpeado hasta el límite, tiene la oportunidad de contraatacar. Conquest y Negan representan dos caras de la misma moneda, depredadores que se deleitan en la destrucción dejando a sus víctimas con cicatrices imborrables. Al final, esta pelea no solo reafirma el crecimiento de Mark como héroe, sino que también nos recuerda que el horror en batalla, cuando se hace bien, deja una marca indeleble en la audiencia. Si pensabas que la pelea entre Invincible y Conquest no podía volverse más brutal, prepárate para replanteártelo, porque cuando Mark ya no puede más, cuando la sangre y los huesos rotos parecen haber escrito el final de la batalla, algo cambia. Una luz en la oscuridad, un giro inesperado, pero ¿es suficiente para derrotar a un Viltrumita que parece disfrutar desmembrando héroes? Y más importante aún, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Mark para ganar esta vez? Ahí es cuando aparece Atom Eve. No es un simple refuerzo, sino un recordatorio de lo que está en juego. Despierta del coma y sin dudarlo se lanza al combate, aunque sus poderes parecen inútiles contra Conquest. Pero Eve es más fuerte de lo que cree, y su límite no es físico sino mental. Sus bloqueos le impiden desatar todo su poder hasta que la desesperación y el peligro la llevan a romperlos, transformándose en algo más, algo casi divino. Con un cuerpo que se regenera al borde de la muerte y una capacidad de reconstrucción sin límites, Eve equilibra la balanza. Pero el golpe final sigue en manos de Mark y esta vez no tiene dudas. La pelea llega a su clímax cuando Mark, sin contenerse, destroza a Conquest, dejando claro que ha cambiado. Ya no es el héroe que esperaba salvar a todos. Conquest sobrevive, pero solo porque la GDA interviene, encerrándolo como conejillo de indias en su lucha contra los Viltrumitas. Mientras tanto, Mark entiende que algunas amenazas no pueden ser contenidas, y Cecil, para sorpresa de muchos, parece estar de su lado. La batalla ha terminado, pero la guerra apenas comienza. Desde el primer momento en que Atom Eve regresa al campo de batalla en el final de la tercera temporada de Invincible, es evidente que algo ha cambiado. No es solo la determinación en sus ojos o la forma en que se enfrenta a Conquest sin dudar, es la forma en que su poder parece expandirse más allá de cualquier límite que haya mostrado antes. Pero, ¿qué significa realmente este despertar? ¿Es un nuevo nivel de poder que podrá controlar o estamos viendo el inicio de algo que incluso ella no podrá detener? La clave está en los bloqueos mentales que inconscientemente limitaban sus habilidades. Durante su lucha contra Conquest, la necesidad de sobrevivir la obligaba a liberarse de estas restricciones, permitiéndole manipular la materia orgánica. Esto la convierte en un ser casi divino.
puede sanar su propio cuerpo de heridas mortales y desatar ráfagas de energía con un impacto devastador. Sin embargo, este poder tiene un precio ya que la deja al borde de la inconsciencia. Su explosión de energía le da a Mark la oportunidad de vencer a Conquest, pero deja una pregunta en el aire: ¿qué pasará cuando Eve deba usar este poder otra vez? Lo más preocupante llega después de la pelea, cuando Eve muestra señales de que su poder podría estar fallando. Una escena aparentemente inocente, en la que usa sus habilidades para deshacerse de su ropa, se convierte en una pista alarmante cuando la tela se convierte en una sustancia viscosa e inestable. Esto sugiere que su control sobre la manipulación molecular podría estar rompiéndose, y los cómics nos dan una posible respuesta: Eve está embarazada. Su condición afecta la estabilidad de sus habilidades, lo que la obliga a restringir su uso. Este descubrimiento no solo cambia la dinámica de su relación con Mark, sino que también redefine su papel como heroína. Pero incluso con sus limitaciones, Eve se perfila como una de las figuras más poderosas del universo de Invincible. Su capacidad de regenerarse inconscientemente la hace prácticamente inmortal, y si lograra superar por completo sus bloqueos mentales, podría ser una amenaza incluso para los Viltrumitas. Su potencial es comparable al de seres cósmicos como el Dr. Manhattan, y la posibilidad de que algún día alcance este nivel de poder es tanto fascinante como aterradora. La pregunta ya no es si Eve es la más fuerte, sino hasta dónde estará dispuesta a llegar para liberar su verdadero potencial sin perder su humanidad en el proceso. Si pensabas que la brutal pelea entre Invincible y Conquest terminaba con un simple game over, te equivocas. Porque mientras Mark cree haber acabado con el Viltrumita más sanguinario que ha enfrentado, Cecil tiene otros planes. ¿Por qué dejar morir a una amenaza así cuando puedes convertirla en una herramienta? Enterrado en una prisión secreta en el desierto, Conquest sigue con vida y su existencia es una bomba de tiempo. La pregunta es, ¿será un arma contra los Viltrumitas o una pesadilla esperando a despertar? Cecil no es de los que juegan a lo seguro. Su estrategia no solo incluye a Conquest, sino también a los cadáveres de los Invincibles caídos en la guerra del multiverso. Gracias a los experimentos de Sinclair, la GDA está creando su propio ejército de Reanimen Viltrumitas. ¿Un ejército de clones de Mark controlados por el gobierno? Suena una idea que no puede salir mal, ¿verdad? Conquest es la clave para entender los próximos movimientos del Imperio Viltrumita, pero si Cecil cree que puede domarlo, tal vez esté subestimando a un guerrero diseñado para la destrucción. El hecho de que Conquest siga con vida significa que el juego apenas comienza. La cuarta temporada de Invincible se perfila como una guerra total y Conquest será un factor decisivo. Te verá como un rehén útil o romperá sus cadenas y traerá el infierno a la tierra. Si algo hemos aprendido de los Viltrumitas es que nunca están realmente derrotados, y si crees que la pelea con Mark fue intensa, prepárate porque la peor pesadilla de la humanidad aún no ha mostrado todas sus cartas. La cuarta temporada de Invincible se perfila como un caos absoluto, y no solo por la inminente guerra Viltrumita. Mientras Mark intenta encontrar su lugar en un universo que cada vez parece más hostil, amenazas ocultas comienzan a emerger. Para el Beast ha sido rescatado del vacío del espacio, pero la pregunta es, ¿volverá como un aliado o como una máquina de destrucción aún más letal? Mientras tanto, los Sequids, aquellos parásitos alienígenas con la capacidad de controlar mentes, han encontrado refugio en las sombras de la Tierra, creciendo en número y esperando el momento perfecto para atacar. Y como si eso no fuera suficiente, el demoníaco detective Damien Darkblood ha vuelto con un nuevo caso, uno que lo lleva a lo más profundo del inframundo. ¿Qué secretos oculta su regreso? ¿Es una advertencia o el presagio de algo aún más aterrador? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics, todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. La tercera temporada de Invincible nos dejó con los nervios de punta, pero también con una pregunta imposible de ignorar, que sigue para Mark Grayson. La batalla contra Conquest fue brutal. ¿Dónde estaban Omni-Man y Allen el Alien cuando más los necesitaba? Escaparon de la presión Viltrumita, sí, pero su ausencia dejó un vacío. ¿Regresarán como aliados o su propia guerra los mantendrá alejados? La temporada nos dio respuestas, pero también sembró más dudas. Las escenas postcréditos no decepcionaron, y entre ellas destaca una que puede cambiarlo todo. La Battle Beast, congelado en el espacio, es encontrada por una nave alienígena. Su regreso es inminente, pero la gran incógnita es si volverá como enemigo o como un aliado inesperado. También vimos el emotivo funeral de Rex, marcando su despedida definitiva. Su muerte deja una herida abierta en Rae, y el futuro nos dirá si buscará venganza o se encontrará una forma de honrar su sacrificio.
La cuarta temporada de Invincible se perfila como un caos absoluto. Parásitos marcianos acechan desde las alcantarillas, las criaturas que curaron a Angstrom Levi parecen tener planes siniestros y la guerra viltrumita está cada vez más cerca. Mark ha evolucionado, pero ¿será suficiente para enfrentar lo que viene? Si hay alguien que no se anda con rodeos es Battle Beast. No pelea por venganza ni por justicia, la pelea por el placer de la batalla, por encontrar un rival que le haga sentir algo más que aburrimiento. Y justo cuando parecía que su destino era desaparecer en la nada, congelado en el espacio junto a los restos de su último oponente, algo inesperado sucede. Pero la verdadera pregunta es, ¿será un regreso como aliado o como una amenaza aún mayor? En los últimos momentos de la tercera temporada de Invincible, una nave alienígena encuentra el cuerpo congelado de Battle Beast. Lo sube a bordo y lo descongela. No es cualquier rescate. Sus salvadores pertenecen a la coalición de planetas, un grupo que lucha contra los viltrumitas y que sabe que tener a Battle Beast de su lado podría cambiarlo todo. No es que a él le interese la política, pero si la guerra viltrumita significa peleas más grandes y brutales, es probable que acepte la oferta. Después de todo, la coalición tiene lo que más desea: enemigos dignos de su furia. La cuarta temporada de Invincible tiene unas bajo la manga con Battle Beast. Ahora que sabe que los viltrumitas son los únicos capaces de darle la pelea que anhela, su papel en la guerra será crucial. Luchará junto a Omni-Man, Allen y Mark, o decidirá que ninguno de ellos es lo suficientemente fuerte para su estándar. Con su regreso confirmado, la serie se prepara para una de sus batallas más épicas, y lo único seguro es que cuando Battle Beast está en la arena, la carnicería está garantizada. Cuando crees que lo has visto todo en Invincible, aparece algo que te hace pensar: esto no puede acabar bien, y esta vez el problema viene en forma de calamares alienígenas. Los Sequids, esos parásitos que se convierten a sus huéspedes en parte de una mente colmena, no fueron completamente erradicados. Uno de ellos logró colarse de vuelta a la Tierra en el estómago de Rose Livingstone, y lo que parecía una amenaza contenida se convirtió en un desastre en espera. Si hay algo peor que un solo Sequid, es una colonia entera creciendo en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que emerjan para tomar el control? El final de la tercera temporada reveló que los Sequids han encontrado un refugio perfecto: las alcantarillas. En un ambiente lejos del radar de la GDA y con humanos listos para ser poseídos, su número ha crecido rápidamente, y si algo nos ha enseñado la serie es que las amenazas que pasan desapercibidas son las que más daño pueden hacer. Ya no son solo un par de alienígenas extraviados, sino una infestación silenciosa con la capacidad de convertir a la humanidad en su ejército. Con cada día que pasa, los Sequids están más cerca de salir a la superficie, y cuando lo hagan, Mark y los Guardianes del Globo tendrán un problema serio entre manos. La cuarta temporada de Invincible nos lleva a una pregunta clave: ¿qué tan grave será la invasión de los Sequids? Aunque no son la amenaza más poderosa de la serie, su capacidad de expansión es aterradora. Si logran infiltrarse lo suficiente, podrían poner en jaque a la GDA y a los héroes de la Tierra. Y aunque en los cómics esta invasión no llega a niveles catastróficos, la serie bien puede aumentar el peligro, porque después de todo, en Invincible ningún enemigo es tan inofensivo como parece, y estos pequeños parásitos podrían ser la prueba definitiva. Desde el primer momento en que Damien Darkblood reaparece en la escena postcréditos del final de la tercera temporada de Invincible, queda claro que algo grande está en marcha. Su voz rasposa y su tono sombrío nos transportan a un escenario inesperado: el inframundo. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué papel jugará ahora este detective demoníaco? ¿Es una amenaza real o una pieza en un juego aún más grande? La serie nos ha sorprendido con cambios y nuevas tramas, y esta podría ser la más ambiciosa hasta ahora. Uno de los cambios más llamativos es la introducción de nuevos villanos demoníacos, algo que Invincible ha evitado hasta ahora. En la escena, Damien se encuentra con una entidad poderosa a la que muestra un respeto casi reverencial. El ser aparentemente un antiguo señor demoníaco sugiere un nuevo nivel de peligro para la serie. Hasta ahora los antagonistas más relevantes han sido amenazas físicas como los viltrumitas, pero este giro hacia lo sobrenatural podría abrir la puerta a un tipo de conflicto completamente distinto. ¿Cuáles son los límites del poder demoníaco en este universo? Y más importante aún, ¿cómo podrá Mark enfrentarse a algo que no se puede golpear? Lo que más intriga de esta escena es la mención de un habitante de la superficie con un corazón ennegrecido, alguien que podría servir como recipiente para el demonio mayor. Esto plantea muchas preguntas sobre quién podría ser la víctima de esta trama. Aunque Mark es la opción más evidente, principalmente después de confesarle a Oliver que tenía razón y que si alguien más se atreve a tocar a alguien que ama lo matará, podemos decir que su moral firme lo haría un candidato difícil. Otros personajes como Oliver, Monster Girl o incluso Cecil podrían encajar en este perfil, pero aún hay un candidato más aterrador: Conquest. Si el demonio lograra poseer un cuerpo tan formidable como el del Viltrumita caído, la próxima temporada podría traer uno de los enfrentamientos más brutales de la serie. Lo más interesante de todo es que la historia de Damien Darkblood y su amo no existe en los cómics de Invincible.
Aunque Kirkman había considerado explorar una trama infernal en el cómic, esto nunca llegó a desarrollarse. Esto convierte a esta nueva historia en un territorio completamente inexplorado, ofreciendo la oportunidad de expandir el universo de Invincible de una manera que ni siquiera los fans más acérrimos esperaban. La inclusión de Bruce Campbell como la voz del demonio mayor solo añade más emoción a esta subtrama, dándole un tono de horror sobrenatural que la serie aún no había tocado. La cuarta temporada promete ser una de las más sorprendentes hasta ahora, y el regreso de Damien Darkblood podría ser la pieza clave para llevar Invincible a un nuevo nivel de oscuridad y caos. Muchas gracias por haber visto el video, yo soy Gigi y esto es Tierra 1.